Colombia está pasando por una situación tremendamente álgida, un hervidero social muy fuerte. A pesar de que el presidente Duque retiró varias de las proposiciones que generaron esto, ha habido todavía mucho movimiento, mucha convulsión social. Incluso los partidos de la Copa Libertadores que se jugaron ahí tuvieron mucha presencia de gente protestando. Y sobre eso queremos conversar ya cuando se han cumplido 2 semanas desde el comienzo de todas estas manifestaciones. Raúl, a ver si es que hay algo delineado, cuáles son los lineamientos que el gobierno está viendo seguir en torno a lo que está pasando justamente en Colombia. Sí, Fernando, es bien insólito lo que ha ocurrido en Colombia, insólito para los colombianos. Nunca habían tenido un movimiento social de esta magnitud y activo durante tanto tiempo, y que ha combinado elementos que antes tenían movilizaciones, pero lo hacían en forma separada. Por ejemplo, campesinos por un lado, indígenas, capas medias y, naturalmente, los estudiantes. Y estos 4 sectores han confluido en un comité de paro que ha mantenido, virtualmente paralizado o movilizado a buena parte del país. Y eso es verdaderamente insólito. Y esto es muy interesante porque cuando uno habla por ejemplo, de la vecina Venezuela, uno dice, ¿dónde está la movilización social? Si en Venezuela se hubiese visto un movimiento social con la vitalidad que está mostrando el movimiento en Colombia, probablemente las cosas en Venezuela habrían cambiado. Pero en fin, no conviene comparar países, cosa que voy a volver a hacer al comparar a Colombia con Chile, y ya el movimiento ha logrado, por lo menos en el nivel de las conversaciones, éxitos muy importantes. El gobierno se ha allanado a discutir una renta básica. ¿Te suena familiar, Fernando? Sí. Yo creo que este tema de la renta básica se va a popularizar en todo el planeta. De hecho, se está discutiendo en muchos países y el gobierno de Iván Duque ha dicho es uno de los temas que estamos dispuestos a considerar, una reforma al sistema de salud, hacerlo mucho más inclusivo, una serie de beneficios para las capas medias, que ya uno de los logros inmediatos de los paros fue la renuncia del ministro de Hacienda y el retiro de la reforma tributaria. Y, por cierto, el gobierno colombiano está en un brete, en una situación muy complicada, porque el deterioro económico de Colombia ha sido muy significativo, la disminución del Producto Interno Bruto y el aumento. Muchas de las prestaciones sociales, de las ayudas, se han hecho con crédito, y el horizonte crediticio de Colombia se ve oscuro, y por eso precisamente el gobierno había presentado esta reforma tributaria para recaudar fondos y poder cumplir con todos los compromisos, y no que no comenzara a surgir la duda, porque cuando eso ocurre, te suben las tasas de interés y toda esta deuda que están contrayendo los gobiernos, no solo el colombiano. Nadie quiere tener que pagar 1 punto más, 2 puntos más sobre esa deuda, y por lo tanto tratan de tomar o de tranquilizar a los inversionistas y a la banca, que les da los créditos, que van a poder cumplir con los compromisos. Y eso, ese lado de la ecuación, el gobierno no lo tiene resuelto, pero lo que emerge en este comité de paro, esta comisión de paro, es que se está fraguando una nueva alianza social que podría tener más adelante también expresiones políticas. Es decir, esto tarde o temprano, como siempre ocurre con los movimientos sociales, primero empiezan las demandas sociales y después vienen las demandas políticas, y en la propia renuncia del ministro de Hacienda ya fue un éxito para el movimiento, porque, terminó o cerró la ruta para una política, si tú quieres, más neoliberal, aunque, hay que decirlo, la propuesta de
reforma tributaria protegía a los más necesitados en Colombia. Eran más bien las capas medias las que resultaban más perjudicadas, y eso fue en parte también lo que gatilló toda esta protesta tan masiva. Y yo diría que hasta este punto la protesta ha sido un éxito enorme para los movimientos sociales, puesto que el gobierno ha dicho, y habrá que ver si lo hace de buena fe o está dispuesto realmente a llevar a cabo todas las reformas prometidas, pero hasta el momento algunos dirán se ha visto obligado, otros dirán el gobierno ha sabido leer la calle, cada cual puede tener su interpretación, pero se aprecia una apertura y un deseo de negociar. Pero hay un punto que va a ser muy central, y es lo que estamos viendo en pantalla, y es la brutal represión que ha ejercido la policía, una policía militarizada, suena familiar también, ¿verdad? Y especialmente sus grupos de choque, que han sido brutales y que digamos, tienen decenas de muertes, y en algunos casos se han visto casi asesinatos por parte de la policía, que ha tirado sobre personas desarmadas a corta distancia. Y este es un tema que, por supuesto, pasa a ser central siempre en todo el mundo, pasa a ser central en las negociaciones. Y hoy día lo que se está pidiendo, una de las demandas de los huelguistas, es el desbande de estas fuerzas policiales altamente militarizadas. Oye, tú mencionaste al principio de tu intervención que esto era desde un punto de vista de movilización social, en el sentido de ciudadanía, relativamente inédito en términos del volumen y de la congregación de gente que había. De pronto alguien... Y de composición. Claro, y de composición, exacto. Y de pronto alguien que nos está escuchando puede decir, pero a ver, pero párate, porque no es Colombia el que tenía una de las fuerzas guerrilleras más fuertes del continente en un momento dado, con territorios que habían sido incautados por la FARC y todo lo demás. ¿Cuál es la diferencia entre un movimiento social como el que tú estás diciendo y lo que tú viste, porque tú fuiste allá varias veces a Colombia, incluso fuiste cuando se hizo el pacto de paz con la FARC? ¿Cuál es la diferencia entre esta movilización social, solamente en términos pedagógicos te lo pregunto, versus la situación de Colombia, que de pronto generó todos los estereotipos del mundo respecto del país y la potencia de la guerrilla en esa época? Bueno, durante 60 años Colombia vivió una guerra civil con un par de movimientos guerrilleros, la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que eran muy potentes. En algún momento no diría que tenían alguna posibilidad de conquistar el poder, porque lo que tenían en fuerza militar para ocupar territorios rurales, que eran enormes, pero en los centros urbanos siempre fueron muy débiles, y en todas las elecciones, en todas las participaciones que tuvieron ellos, nunca lograron mucho éxito. Pero el gobierno, o los distintos gobiernos, fueron una variedad de gobiernos de distintos colores políticos, además, siempre pudieron apelar a este argumento que fue tan central durante la Guerra Fría en América Latina, que era la seguridad nacional. Y que aquellos que participaban en luchas sociales eran tontos útiles del comunismo, de la guerrilla, de aquellos que querían subvertir el orden y subyugar a la nación. Y con ese argumento se justificó una represión brutal. En Colombia la historia de represión es realmente macabra. Son decenas de miles de muertes causadas por las Fuerzas Armadas, por las fuerzas y sobre todo por servicios de inteligencia y elementos paramilitares que era una combinación oscura entre militares y ganaderos, grandes latifundistas, que se confabulaban para exterminar, a veces en masacres muy grandes, es decir, de muchas personas, a aquellos oponentes. A mí me tocó estar en una región justamente con un grupo paramilitar
que se dedicaba a eso, y lo pude entrevistar y no tenían el menor rubor, la menor vergüenza de decir, sí, así me decía, el jefe que se llamaba el Tigre, tenía unas uñas enormes, y este hombre me decía, sí, nosotros salimos todas las noches, tenemos una lista de comunistas que salimos a cazar, y ¿por qué lo hacen? Bueno, porque son comunistas y además porque nosotros nos quedamos con el botín, nos quedamos con todo. Te cuento esta pequeña anécdota de la brutalidad, del salvajismo que se vivía en las zonas rurales en Colombia, pero fue siempre un tema rural, fue un tema, como siempre ocurre con la guerrilla, mientras está lejos en el campo, la capital está tranquila, pero a medida que la FARC fue ganando fuerza, bueno, las cosas cambiaron. Ahora que la FARC se disolvió, entregó las armas, y aunque haya algunos grupos disidentes, son menores y su capacidad de fuego o la actividad militar es poca, esto le dio un oxígeno enorme a los movimientos sociales. Y esa es la gran diferencia, que hoy día una parte importante de la ciudadanía en Colombia se está expresando de una manera que antes no podía hacerlo, sin ser reprimida en forma brutal. Todavía la represión es muy dura, pero por lo menos ya han ido desapareciendo ciertas figuras del paramilitarismo, de los secuestros, que eran tan comunes antes. Ya, y el tema de la guerrilla y de todo eso también desapareció, digamos, y emergió esta movilización más ciudadana, digamos, más como se conocen en muchas otras partes. En la medida que haya un movimiento social, la guerrilla se va a quedar sin oxígeno y sin espacio. Me refiero a la guerrilla que subsiste. El grueso de las FARC se disolvieron y están estacionados en zonas donde se les está permitiendo asentarse con dificultades. Estos procesos son muy complicados. Cuando tú tienes un gobierno que tiene problemas financieros, reinstalar a los guerrilleros, exguerrilleros, no es su primera prioridad. En fin, tú puedes, según de qué lado lo mires, por supuesto la gente de la ex-FARC dicen esto es una mala voluntad, nos están traicionando. El gobierno te da otra explicación. Yo tuve oportunidad de discutirlo con el presidente Santos y él digamos, las razones que daba en aquel momento eran atendibles. Es decir, cualquier gobierno es un tema complicado, y además hay un sentimiento anti-FARC muy fuerte en sectores de la sociedad colombiana. Es decir, las FARC son vistas como elementos asesinos, secuestradores, narcotraficantes. Esa fue la percepción que se fue consolidando en décadas de propaganda, pero también por actos brutales, secuestros que no puedes calificar de otra manera que criminales, de personas absolutamente inocentes. Ellos levantaban barricadas, retenes en los caminos, y lo que ellos llamaban un pescado gordo, lo sacaban del auto, ¡pum!, y pedían recompensa por la liberación de ese individuo. Es decir, actividad netamente criminal. Por lo tanto, la imagen de la FARC es muy mixta, sí. Y las primeras elecciones libres en que ellos participaron tuvieron resultados desastrosos, o sea, cero representación. Como partido, que hoy día son un partido político, tienen cero gravitación como partido. Bueno, vamos a estar siguiendo este nuevo fenómeno, como tú lo calificaste, que tiene que ver más con las movilizaciones sociales, tal cual como probablemente se conocen en otros países, incluyendo en Chile. Así es que muchas gracias y cuéntanos sobre tu libro. Sí, el libro es, ahí lo tenemos, Demente. En realidad ese es el Demente anterior, este es el segundo, el que yo voy a comentar. Salieron 2 ejemplares. Muestro rápidamente, este es el Demente. Está perfecto. ¿Sí? Sí. Ya. Mira, es un libro muy original en que participó la Universidad del Paraíso y que varios autores, una cuarentena, sacan una serie de mini ensayos, yo diría más bien artículos, no llegan a ser ensayos, de 1000 palabras, y son esta cuarentena de escritores. A mí me llama la atención, porque en general los científicos no tienen una pluma tan fluida, pero en este caso
yo no sé si fueron asesorados por un periodista o quién escribió esto, me sorprende, están muy bien escritos. Bien escritos en el sentido de ser atractivo. Por supuesto, están bien escritos en cuanto a los contenidos, y los contenidos científicos también, por cierto. Pero esto además está escrito de manera atractiva, es decir, tanto en la estructura como en la forma de plantear las situaciones. Como son 40 y tantos autores. ¿De qué se trata? Mira, eso? Se trata básicamente de neurociencia. Y te voy a leer algunos de los títulos. Por ejemplo, el cerebro, un hueso duro de roer. Houston, tenemos un problema con los cambios cerebrales tras un viaje al espacio. Es decir, ya por los títulos tú puedes ver que son ingeniosos, ¿no? Y trata de una serie de situaciones o digamos, de estudios sobre el cerebro y los comportamientos y de dónde viene la codicia y de dónde vienen ciertos apetitos y cómo se incentivan o se desincentivan. En fin, son 40 pequeños ensayos, artículos, muy bien logrados. Es decir, como un libro de difusión científica, es un 7. Ojalá la mayoría de los libros tuvieran estas plumas y es decir, te invita a leerlo. Y como son cortitos, es una cosa que tú puedes leer, son 1000 palabras, bueno, 3, 4 páginas de un libro, las lees muy rápido, algunos son más interesantes que otros, algunos son más anecdóticos, otros son más científicos, con más alcance científico, pero todos ellos son interesantes de leer. A mí me encantó. Y todos giran en torno a... Neurociencia. Claro, pero por eso se llaman de mente, me imagino. Giran en torno a qué es lo que hace que tú funciones como funcionas, digamos, el ser humano. Exacto. Y ahí está el chiste, ¿no? Porque es D en minúscula, de mente. Entonces, claro, un demente, uno piensa un loco. No, eso es un libro sobre de asuntos de mente. Entonces ya el mismo título es un pequeño chiste. Sí, yo de repente pensé que podía ser la autobiografía de alguien, pero no conozco a nadie lo suficientemente demente como para que pueda hacer una autobiografía con ese nombre. Que te vaya muy bien, Raúl. No conozco a nadie tan autocrítico. Sí, que te vaya súper bien. Nos vemos el lunes. Chao.